¿Cómo tener una vida familiar feliz? ¿Qué hace falta para ser un buen esposo? ¿Cómo puede cumplir la esposa con su papel? ¿Qué implica ser un buen padre o una buena madre? ¿Cómo pueden ayudar los hijos a que la familia sea feliz? Párrafo 1. Pregunta. ¿Cuál es el secreto de la felicidad familiar? Jehová Dios desea que las familias sean felices. Por eso, en su palabra, la Biblia, ofrece pautas a cada uno de sus miembros y explica lo que espera de ellos. Cuando se siguen sus consejos, se obtienen muy buenos resultados. Como dijo Jesús, felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué debemos reconocer para tener una vida familiar feliz? Para tener una vida familiar feliz, debemos reconocer que fue Jehová quien creó la familia. Jesús mismo dijo que Dios es nuestro Padre. En efecto, todas las familias de la tierra existen gracias a nuestro Padre Celestial, y por eso Él sabe lo que las hace felices. Pues bien, según la Biblia, ¿qué espera Dios de cada miembro de la familia? El origen divino de la familia. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre el comienzo de la vida familiar y cómo sabemos que eso es cierto? Jehová creó a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, y los unió en matrimonio. Les dio como hogar un hermoso paraíso terrestre, el jardín de Edén, y les mandó que tuvieran hijos. Les dijo, sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra. Génesis 1:26-28. Este relato no es un cuento ni una leyenda. Jesús mostró que la explicación que da el libro de Génesis sobre el comienzo de la vida familiar es cierta. Ahora tenemos muchos problemas y la vida no es como Dios quería al principio. Pero aún así es posible que las familias sean felices. Veamos por qué. Párrafo 4. Pregunta A. ¿Cómo podemos poner todos de nuestra parte para que nuestra familia sea feliz? Pregunta B. Para que las familias sean felices, ¿por qué es fundamental que estudien la vida de Jesús? Todos podemos poner de nuestra parte para que nuestra familia sea feliz. Para ello, debemos imitar a Dios y demostrarnos amor. Pero, ¿cómo vamos a imitar a Dios si ni siquiera lo vemos? Aunque es cierto que no lo vemos, podemos saber cómo actúa, ya que envió a su Hijo primogénito a la tierra. Este Hijo, Jesucristo, imitó también a su Padre Celestial, que ver y escuchar a Jesús era lo mismo que estar con Jehová y escucharlo. Así que todos podemos contribuir a que nuestra vida familiar sea más feliz si nos fijamos en el amor que demostró Jesús y seguimos su ejemplo. El modelo para los esposos. Párrafos 5 y 6. Pregunta A. ¿Qué ejemplo dio Jesús a los esposos por la forma en que trató a la congregación? Pregunta B. ¿Qué debe hacerse para que Dios perdone los pecados? La Biblia dice que el hombre debe tratar a su mujer tal como Jesús trató a sus discípulos. Fíjese en este mandato bíblico. Esposos, continúen amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la congregación y se entregó por ella. De esta manera los esposos deben estar amando a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne. Antes bien, la alimenta y la acaricia, como también el Cristo hace con la congregación. Efesios 5:23, 25-29. El amor que Jesús mostró a su congregación, es decir, a sus seguidores, es un ejemplo perfecto para los esposos. Aunque los discípulos eran imperfectos, Jesús los amó hasta el fin, pues sacrificó su vida por ellos. Juan 13:1. Por eso a los casados se les pide que sigan amando a sus esposas y no se encolericen amargamente con ellas. Colosenses 3:19. ¿Qué ayudará al esposo a poner en práctica este consejo, sobre todo si a veces su mujer no actúa con buen juicio?
Recordar que él también comete errores y que para que Dios lo perdone debe hacer algo. ¿De qué se trata? Debe perdonar primero a los que pecan contra él, lo que incluye a su esposa. Por supuesto, ella tiene que hacer lo mismo. Por esa razón se dice que un matrimonio feliz es la unión de dos personas que saben perdonar. Párrafo 7 pregunta: ¿qué tuvo en cuenta Jesús y por qué sirve eso de ejemplo a los esposos? Los esposos también deben fijarse en que Jesús fue siempre considerado con sus discípulos. Tuvo en cuenta sus limitaciones y sus necesidades físicas. Por ejemplo, en una ocasión en la que estaban cansados les dijo: vengan, en privado, a un lugar solitario, y descansen un poco. Marcos 6:30-32. La esposa merece la misma consideración. La Biblia se refiere a la mujer con la expresión un vaso más débil, lo que quiere decir que es un ser más delicado, y manda al esposo que le dé honra. ¿Por qué? Porque tanto él como ella recibirán por igual el favor inmerecido de la vida. Primera de Pedro 3:7. Los esposos deben recordar que lo que nos hace valiosos a los ojos de Dios no es el hecho de que seamos hombres o mujeres, sino de que seamos fieles. Párrafo 8, pregunta A. ¿Por qué puede decirse que el hombre que ama a su esposa a sí mismo se ama? Pregunta B. ¿Qué implica que el esposo y la esposa sean una sola carne? La Biblia dice que el hombre que ama a su esposa a sí mismo se ama. La razón es que ya no son dos, sino una sola carne, como señaló Jesús. Mateo 19:6. Por lo tanto, los casados solo deben demostrar interés sexual en su pareja. Para lograrlo, cada uno de ellos debe preocuparse por satisfacer las necesidades del otro, y no solo las suyas. Es interesante que se diga que nadie jamás ha odiado a su propia carne, antes bien, la alimenta y la acaricia. El esposo debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y debe recordar que tendrá que rendir cuentas a su cabeza, Jesucristo. Efesios 5:29. Párrafo 9 pregunta: ¿qué cualidad de Jesús se menciona en Filipenses 1:8 y por qué deben mostrarla a los esposos? El apóstol Pablo mencionó el tierno cariño de Cristo Jesús. Filipenses 1:8. La ternura de Jesús hacía sentir bien a los demás. A sus discípulas les resultaba muy agradable la manera como las trataba. Del mismo modo, las mujeres casadas sienten la necesidad de que sus esposos les muestren ternura y cariño. Un ejemplo para las esposas. Párrafo 10 pregunta: ¿qué ejemplo da Jesús a las esposas? Como toda organización, la familia necesita que alguien la dirija para funcionar bien. Hasta Jesús tiene a alguien que está por encima de él y a quien se somete. La cabeza del Cristo es Dios, tal como la cabeza de la mujer es el varón. Primera a los Corintios 11:3. Jesús siempre se somete a su cabeza, Dios. De esa manera nos da un buen ejemplo, porque todos tenemos un cabeza a quien debemos someternos. Párrafo 11 pregunta: ¿qué actitud debe mostrar la esposa hacia su esposo y qué resultado puede tener su conducta? Debido a la imperfección, los esposos cometen errores y en muchas ocasiones no son cabezas de familia ideales. ¿Cómo debe reaccionar la esposa en esos casos? No debe hablar con desprecio de su marido ni intentar dirigir la familia. Tiene que recordar que Dios valora mucho el espíritu tranquilo y apacible. Si tiene esa actitud, le costará menos trabajo ser sumisa a su esposo, incluso en las situaciones más difíciles. Además, las Escrituras dicen: la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. Efesios 5:33. Pero, ¿y si él no acepta a Cristo como su cabeza? La Biblia les aconseja a las casadas: estén en sujeción a sus propios esposos, a fin de que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una palabra por la conducta de sus esposas,
por haber sido ellos testigos oculares de su conducta casta, junto con profundo respeto. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Párrafo 12. Pregunta: ¿por qué no está mal que la esposa exprese sus opiniones con respeto? En ocasiones puede que la esposa no esté de acuerdo con su marido, sea cristiano o no. Pero si le expresa su opinión con tacto, no le estará mostrando falta de respeto. Puede que ella tenga razón y que toda la familia se beneficie si él le hace caso. La Biblia relata que Sara le recomendó a su esposo Abraham una solución práctica para un problema que tenían en su hogar. Aunque a él no le gustó la idea, Dios le dijo: escucha su voz. Génesis 21, 9 a 12. Sin embargo, cuando el esposo toma una decisión final que no va en contra de las leyes divinas, la esposa se somete a su autoridad y apoya su decisión. Párrafo 13. Pregunta A. ¿Qué se anima a hacer a las casadas en Tito 2, 4 y 5? Pregunta B. ¿Qué dice la Biblia sobre la separación y el divorcio? La labor de la esposa es fundamental para que la familia esté bien atendida. Por ejemplo, la Biblia les dice a las casadas que amen a sus esposos, amen a sus hijos, sean de juicio sano, castas, trabajadoras en casa, buenas, sujetas a sus propios esposos. Tito 2, 4 y 5. La esposa y madre que así lo hace se gana el cariño y el respeto de su familia. Sin embargo, todos los matrimonios están formados por personas imperfectas. Por eso, puede que en algunas situaciones extremas terminen separándose o divorciándose. La palabra de Dios permite la separación en ciertos casos. Pero nadie debe tomar el asunto a la ligera, pues la Biblia aconseja: la esposa no debe irse de su esposo, y el esposo no debe dejar a su esposa. Primera los Corintios 7, 10 y 11. Además, las Escrituras solo autorizan el divorcio si uno de los miembros de la pareja ha cometido fornicación, es decir, inmoralidad sexual. Un ejemplo perfecto para los padres. Párrafo 14. Pregunta: ¿cómo trató Jesús a los niños y qué necesitan ellos de sus padres? Jesús dio a los padres el ejemplo perfecto de cómo tienen que tratar a sus hijos. Cuando algunas personas quisieron impedir que los pequeños se le acercaran, Jesús les dijo: dejen que los niñitos vengan a mí, no traten de detenerlos. La Biblia relata que a continuación tomó a los niños en los brazos y empezó a bendecirlos, poniendo las manos sobre ellos. Marcos 10, 13 a 16. En vista de que Jesús pasó tiempo con los niños, ¿no cree que usted debería hacer lo mismo con sus hijos? Ellos necesitan que usted les dedique mucho tiempo, no solo unos pocos ratos. Es fundamental que saque tiempo para enseñarles, pues así lo manda Jehová a los padres. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos? Vivimos en un mundo cada vez más malvado. Por eso, los hijos necesitan que sus padres los protejan de quienes traten de hacerles daño. Por ejemplo, quienes quieran abusar sexualmente de ellos. Jesús protegió a sus discípulos, a quienes llamó de forma cariñosa hijitos. Cuando lo arrestaron, poco antes de que lo mataran, buscó la manera de que ellos pudieran escapar. Si usted es padre o madre, esté pendiente de cualquier cosa que el diablo intente hacer para perjudicar a sus hijos. Además, adviértales de los peligros. Nunca ha estado tan amenazado el bienestar físico, espiritual y moral de los niños como en nuestros días. La nota a pie de página dice: en el capítulo 32 del libro Aprendamos del Gran Maestro, editado por los Testigos de Jehová, se dan consejos para proteger a los niños. Fin de la nota. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué pueden aprender los padres de la manera como Jesús reaccionaba ante las imperfecciones de sus discípulos? La noche antes de que Jesús muriera, sus discípulos discutieron sobre quién era el más importante. En vez de enojarse con ellos,
Jesús los corrigió cariñosamente tanto de palabra como con el ejemplo. Si usted tiene hijos, ¿cómo puede imitar a Jesús cuando los corrige? Es verdad que ellos necesitan que usted los discipline, pero solo debe hacerlo hasta el grado debido y nunca con furia. Piense siempre antes de hablar para que sus palabras no los hieran como las estocadas de una espada. Jeremías 30:11 y Proverbios 12:18. Debe aplicar la disciplina de tal forma que el niño después entienda que fue lo mejor para él. Un modelo para los hijos. Párrafo 17 pregunta: ¿por qué fue Jesús un ejemplo perfecto para los hijos? ¿Pueden los hijos aprender algo de Jesús? Claro que sí. Él demostró con su ejemplo que los hijos deben obedecer a sus padres. Dijo: hablo estas cosas así como el Padre me ha enseñado, porque yo siempre hago las cosas que le agradan. Juan 8:28 y 29. Tal como Jesús fue obediente a su Padre Celestial, también los hijos deben hacer caso a sus padres. De hecho, así se lo manda la Biblia. Aunque Jesús fue un niño perfecto, obedeció a sus padres humanos, José y María, que eran imperfectos. Sin duda, eso contribuyó a que toda la familia fuera feliz. Párrafo 18. Pregunta: indique por qué Jesús obedeció siempre a su Padre Celestial y a quienes hacen felices los hijos que obedecen a sus padres. ¿Cómo pueden los hijos parecerse más a Jesús y hacer felices a sus padres? Una manera es obedeciéndolos. Aunque a veces les cueste trabajo, eso es lo que Dios desea que hagan. Jesús siempre obedeció a su Padre Celestial, hasta en las situaciones más difíciles. Cuando llegó el momento de que hiciera algo muy difícil que Dios le había mandado, le dijo: «Remueve de mí esta copa». Es decir, le pidió que lo librara de cumplir aquel requisito. Aún así, hizo la voluntad de Dios, porque se daba cuenta de que su Padre sabía qué era lo más conveniente. Lucas 22:42. Los hijos que aprenden a ser obedientes hacen muy felices tanto a sus padres como a Jehová, su Padre Celestial. La nota a pie de página dice: el hijo puede desobedecer a sus padres solamente si éstos le piden que haga algo que está en contra de las leyes de Dios. Fin de la nota. Párrafo 19. Pregunta A. ¿Cómo tienta Satanás a los jóvenes? Pregunta B. ¿Cómo afecta a los padres la mala conducta de sus hijos? El diablo tentó a Jesús, y podemos estar seguros de que también tentará a los jóvenes para que hagan cosas malas. Por ejemplo, pudiera utilizar la presión de los compañeros, pues sabe lo difícil que es resistirla. Por lo tanto, es fundamental que los jóvenes eviten las malas compañías. Tenemos el caso de Dina, la hija de Jacob. Ella se juntó con personas que no adoraban a Jehová, y eso terminó causando muchos problemas. Joven, ¿te has puesto a pensar en cuánto sufre toda la familia cuando uno de sus miembros cae, por ejemplo, en la inmoralidad sexual? El secreto de la felicidad familiar. Párrafo 20 pregunta: para que la familia sea feliz, ¿qué debe hacer cada miembro? Cuando surgen problemas en el hogar, es más fácil resolverlos si se siguen los consejos de la Biblia. De hecho, como ya hemos visto, poner en práctica esos consejos es el secreto de la felicidad familiar. Así pues, esposos, amen a su esposa y trátenla como Jesús trató a su congregación. Esposas, sométanse a la autoridad de su esposo e imiten a la esposa ejemplar de Proverbios 31, 10 a 31. Padres, eduquen a sus hijos. Cabezas de familia, presidan su propia casa excelentemente. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Por último, hijos, obedezcan a sus padres. Ningún miembro de la familia es perfecto. Todos cometen errores. De modo que seamos humildes y pidamos perdón a los demás. Párrafo 21. Pregunta: ¿qué maravilloso futuro nos espera y cómo podemos disfrutar ahora de una feliz vida familiar?
Sin duda alguna, la Biblia contiene muchísimos consejos valiosos para la vida familiar. Además, nos habla del nuevo mundo de Dios y del paraíso terrestre que estará lleno de siervos felices de Jehová. ¡Qué futuro tan maravilloso nos espera! Pero aún ahora podemos disfrutar de una feliz vida familiar si seguimos las instrucciones que Dios nos da en su palabra, la Biblia. Lo que la Biblia enseña. El esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. Efesios 5:25-29. La esposa tiene que amar a su familia y respetar a su esposo. Tito 2:4 y 5. Los padres deben amar, enseñar y proteger a sus hijos. Deuteronomio 6:4-9. Los hijos tienen que obedecer a sus padres. Efesios 6:1-3.